Ok, buenos días. Vamos a estudiar las leyes de Tfilín, Mezuzá y Sefer Torah, capítulo 7. Hemos hablado ya de Tfilín, hemos hablado de Mezuzá, y en este capítulo el Rambam comienza a hablar del Sefer Torah. Halajá 1. Es un precepto positivo que cada judío escriba un Sefer Torah para sí mismo, como dice la Torah, y ahora escriban para ustedes este cántico. Imagínate, si cada judío tendría un Sefer Torah, ¿cuántos Sifrei Torah tendríamos? Es decir, escribir toda la Torah que contiene este cántico. La razón es que la Torah no debe escribirse por secciones separadas. Incluso si una persona heredó un Sefer Torah de sus antepasados, es mitzvah escribir uno propio. Si lo escribe con su propia mano, es como si lo hubiera recibido en Har Sinai, en el monte Sinai. Si no sabe escribir, debe encargar a otros que lo hagan por él. Quien corrige, aunque sea una sola letra de un Sefer Torah, es considerado como si hubiera escrito todo el rollo. Entonces ahí tienes un poquito la pista de cómo podemos nosotros cumplir con esta mitzvah, porque primeramente no cada uno va a poder escribir un sefer, y un sefer puede tomar hasta un año escribirlo, es muy costoso, pero ahí ya estamos viendo de que si uno participa en un Sefer Torah, es como si esta persona también lo hubiera escrito para él. Por eso cuando se hace un Siyum Sefer Torah, cuando se culmina un Sefer, muchas veces invita a las personas que suban a escribir junto con el sofer una de las letras. También el Rebbe de Lubavitch tiene una campaña muy importante que cada persona debe comprar su letra en el Sefer Torah. Y bueno, hay distintas maneras que uno puede cumplir con esta mitzvah. Halajá 2. Un rey en el pueblo judío está obligado a escribir otro Sefer Torah para sí mismo, además del que tenía como particular. Como dice, y cuando se siente sobre su trono real, escribirá un Sefer. Este rollo debe ser revisado según el Sefer Torah del atrio del templo por el gran Sanhedrin. El que tenía antes se guarda en sus tesoros, y el nuevo debe estar siempre con él, cuando sale a la guerra, cuando regresa, cuando juzga, cuando come, como dice, y estará con él y leerá en él todos los días de su vida. Halajá 3. Si el rey no tenía un Sefer Torah, si el rey no tenía un Sefer Torah antes de reinar, debe escribir dos, uno para guardar y otro para que lo acompañe siempre. Este segundo nunca debe apartarse de él, excepto de noche, en el baño o en el baño de inmersión o cuando duerme. Halajá 4. Un Sefer Torah escrito sin líneas trazadas se llama Seritá. Ayer lo vimos, que unas líneas que tienen el pergamino, o parcialmente en Gvil y parcialmente en Klaf, es inválido. Debe escribirse completamente en uno u otro. Debe escribirse con caligrafía bella y precisa, dejando un espacio del tamaño de una letra pequeña entre palabras, un espacio mínimo entre letras y el espacio de una línea entre cada línea. O sea, tener una uniformidad exacta. Cada línea debe tener 30 letras, equivalente a escribir 3 veces la palabra lemishpechoteichem. Es una palabra larga en Bamidbar, en números. Esto define el ancho de cada columna, no debe ser más corta ni más larga. Halajá 5. No se debe reducir el tamaño de una letra para ajustar el espacio entre secciones. Si al final de una línea hay lugar para una palabra de 5 letras, no se escribe parte dentro y parte fuera de manera desigual, sino 3 dentro y 2 fuera. Si no hay espacio por al menos 3 letras, se deja el espacio vacío y se continúa en la siguiente línea.
Entonces, realmente escribirlo requiere mucha precisión y entendimiento, porque si ves un sefer está justo y nunca tienes una palabra que comienza en una línea y termina en la otra línea. Entonces, hay que calcular muy bien eh, las palabras, las letras, como lo escribas. Halajá 6. Si una palabra de 2 letras queda al final de la línea, no se escribe entre columnas, sino al inicio de la siguiente línea. Si una palabra larga de muchas letras no cabe, si se puede dividir en 2 mitades equilibradas, se hace. Si no, se deja el espacio y se continúa en la siguiente línea. Halajá 7, se deben dejar 4 líneas en blanco entre cada libro de la Torá, ni más ni menos. La Torá debe terminar en medio de la línea, al final de la columna. Si sobran líneas, se escriben más cortas para que las palabras finales, Le'einei Kol Yisrael, que esas son las últimas palabras enfrente de los ojos del pueblo judío, queden en medio de la última línea. Halajá 8, se debe cuidar letras grandes, letras pequeñas, letras con puntos, letras con puntos, formas especiales, letras inclinadas. Según la tradición transmitida, también debe cuidar las coronas, que son los tagín, ¿no? Su número correcto. Algunas letras tienen una corona, otras hasta 7. Todas deben ser finas como un cabello, como un pelo, ¿no? Halajá 9. Todo lo anterior es la forma ideal de cumplir la mitzvah. Si se cambia la forma del rollo, la distancia entre líneas, el tamaño, el rollo sigue siendo válido siempre que ninguna letra toque a otra, no faltan letras, no haya letras extras, la forma de las letras sea correcta, las secciones de Petujá y Setumá estén correctas. O sea, cuando hay que llegar hasta el final de la línea o cuando se deja un espacio. Halajá 10. Existen costumbres adicionales transmitidas por los escribas, que son así. 1. Cada columna tenga entre 48 y 60 líneas. 2. Se deja un espacio de 9 letras entre secciones. 3. 5 líneas antes del cántico del mar, Az-Yashir, comienzan con Habaim, Bayabashá, el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, y Bemitzrayim. Número 4, 5 líneas después comienzan con su Vatikach, Ajareja, Sus, Vayetzu, Vayavo. Hay que estar familiarizado con ese cántico, que por cierto lo leemos todos los días en el rezo, pero hay que escribirlo de una forma muy particular. En la Torah ese cántico está escrito diferente que el resto del Sefer Torah. 5 o 6 líneas antes de Hazino comienzan con Va'aida, Acharei, Haderech, Ba'acharit, Lahachizó y Kahal. Eso también es otra canción, Ha'azino, que es la penúltima parashá de la Torah, que también es un cántico. Y número 6, 5 líneas después comienzan con Vayavo, Ledaber, Asher, Hazot, Asher. Halajá 11, todo esto es la forma óptima, pero no invalida el rollo si se cambia. Sin embargo, el rollo es inválido si se escribe una palabra en forma corta cuando debe ser larga o viceversa. Si se escribe la palabra que se lee kri en vez de que está escrito en ketiv, como por ejemplo yishgelena en lugar de yishkevena, o vafailim en lugar de Uvat Jorim. Se cambia una sección Petuja o por Setuma o viceversa, se escribe un texto común como un cántico o un cántico como un texto común. En esos casos no tiene la santidad del Sefer Torah, sino de un Humash para estudio. Pero ya con esto, si hiciste una de estas cosas,
mal, entonces ya no tiene la santidad de un Sefer Torah. Halajá 12, un Sefer Torah no revisado no debe dejarse más de 30 días, debe corregirse o enterrarse. Si hay 3 errores por columna, se corrige. Si hay 4, se entierra. Si la mayor parte del rollo está bien, incluso con errores en el resto, se puede corregir si hay al menos una columna con menos de 4 errores. Halajá 13, esto aplica cuando faltan letras, forma corta en vez de larga, que requieren agregar entre líneas. Si el error es al revés, forma larga en vez de corta, se puede corregir incluso con muchos errores, ya que se elimina en vez de agregar. Halajá 14 está permitido escribir cada uno de los 5 libros por separado, pero no tienen la santidad de un Sefer Torah completo. No se debe escribir un rollo con partes de la Torah solamente, ni uno para enseñar a niños, a menos que se planea completarlo después. Se permite escribir versículos si se escriben 3 palabras separadas por línea. Halajá 15, se puede escribir un solo rollo, Torah, profetas escritos. Se dejan 4 líneas entre libros de la Torah, 3 líneas entre libros de los profetas, 3 líneas entre cada uno de los 12 profetas menores. El orden de los profetas es Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yirmiyahu, Yehezkel, Yeshayahu, los 12. Orden de los escritos es Ruth, Tehilim, Iyov, Mishle, Kohelet, Shir Hashirim, Eja, Daniel, Esther, Ezra, Divrei Hayamim. Estos son los 24 libros de la Torah. Halajá 16. Todos los textos sagrados deben escribirse sobre líneas marcadas, incluso en papel. Se pueden escribir hasta 3 palabras sin líneas, mas está prohibido. Un rollo que contiene Torah, profetas y escritos no tiene la santidad de un Sefer Torah, sino de un libro individual, ya que agregar otros textos equivale a quitar parte de la Torah. Con esto terminamos el capítulo 7.